¿Qué tal, hermanos? Ya entramos otra vez a otro capítulo más, Marcos capítulo 2, y es muy interesante seguir los pasos de Jesús a través de la lectura. Y como les decía en el capítulo número 1, Marcos describe más la acción de Jesús, actuando a Jesús de un milagro a otro, y vamos a conocer más a Jesús por medio del evangelio de Marcos. Así que te invito a que tomes ahí tu Biblia, tu papel, tu pluma, tus notas ahí, tu Biblia, y que primeramente pues le pidamos al Señor que nos traiga discernimiento y entendimiento a nuestra vida, cuáles son las mejores aplicaciones que podemos obtener de la lectura día con día. Así que sin más preámbulos, hermanos, vayamos ahí a nuestra Biblia capítulo 2. Te recomiendo y te invito a que ores antes de que traigas esta lectura. Cada lectura que leamos, le pidamos al Señor discernimiento, sabiduría, entendimiento, que podamos aplicarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y Dios bendiga a los hermanos que me están escuchando todos los días, que están ahí pendientes de los capítulos que van tocando. Y gracias, hermanos, gracias de veras por los ánimos. He recibido mensajes de ánimos, he recibido mensajes que están orando por mí. Y gracias, todos estamos aprendiendo, todos estamos en este mismo proceso de aprendizaje, y es grato conocer a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de las Escrituras. Así que vayamos al capítulo número 2 y entramos ahí ya. Dice el versículo 1: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Hermanos, recordemos que Capernaum se encuentra en la región de Galilea, y Capernaum se torna como en la base donde Jesús comienza su ministerio y se expande por todo lo que es la región. Y vamos a mirar a Capernaum como una de las ciudades más importantes en el ministerio de Jesús. Ahí es donde conoce a varios de sus discípulos, ahí es donde Jesús comienza a sanar enfermos, ahí donde dejó a un leproso. De hecho, en el capítulo anterior vemos que este leproso, como que en su gozo, en su alegría de haber recibido la sanación de parte de Jesús, él va, lo comunica a todo el pueblo, y eso impidía que Jesucristo entrara a la ciudad abiertamente. Pero ya en el capítulo 2 dice que entró otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. También recordamos ya en el capítulo 1 que dice que su fama se extendió por toda la región, y miramos cómo la gente estaba a la expectativa qué iba a pasar con Jesús, a dónde iba, qué hacía, dónde llegaba. En ese momento no tenían como hoy en día las redes sociales, sino aquello hubiera sido aún peor, ¿verdad? Pero aún así su fama hizo que estas personas escucharan de Jesús. Y luego dice el versículo 2: y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Interesante una vez más ahí a Jesús, porque en el original este texto quiere decir que eran tantos que no cabía, como a veces decimos nosotros figurativamente, que no cabía una aguja ahí en medio de tanta gente. Pero dice que ni aún se podía ni cerrar la puerta. Pero algo interesante del ministerio de Jesús, que siempre lo caracterizó, es que no dejó nunca la predicación. Él sabía que tenían que conocerlo a través de su predicación. Versículo 3: entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era traído por 4. No se nos dice ahí si estos que traían a este paralítico eran sus parientes o sus amigos o conocidos, pero también ellos fueron movidos a misericordia al escuchar que Jesús estaba ahí. Trajeron al paralítico por 4, y yo me imagino a este hombre en un lecho de madera o de tablas, y cargarlo por los 4 lados. Ahora, en el versículo anterior vemos que no se podía ni entrar, pero nada, estaba tan lleno aquel cuarto o aquella habitación que aún la puerta se mantenía, me imagino, abierta, todos a la expectativa que Jesús estaba ahí, escuchando las palabras de Jesús, escuchando su enseñanza. Versículo 4: y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermanos, a mí me impactó la acción de estas personas, la audacia de estas personas, cómo fueron capaces de hacer esto. ¿Te imaginas en el tiempo de Jesús subir a un paralítico? No se nos dice ahí si más personas participaron, se nos dice que iban 4,
lo subieron al techo de aquella casa, arriesgando que esta persona se le cayese. No sucedió, pero literalmente dice ahí que arrancaron, descubrieron el techo. Tampoco se nos dice que si el techo era de algún material en específico, pero el hecho de quitar y de destruir esa parte del techo por donde iban a bajar al paralítico nos dice mucho, porque no iban a ir nada más en vano. Estas personas están esperando, están escuchando que Jesús está ahí, ellos están esperando que Jesús pueda hacer algo por ese paralítico. Ahora sí, esta es una enfermedad física, pero vamos a ver qué Jesús nos quiere enseñar en esta mañana acerca de este capítulo, porque muchas veces nosotros nada más nos enfocamos en las enfermedades físicas, pero Jesús fue al punto. Más adelante miraremos qué es lo que cómo trata Jesús con este paralítico. Dice el versículo 4, el versículo 5, y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A mí me impacta cómo Jesús los ve y miran toda la audacia, todo lo que tuvieron que hacer, cómo lo subieron, cómo lo pudieron bajar. El dueño de la casa, me imagino que enojadísimo o a lo mejor admirado por la audacia de estas personas, cómo estas personas se atrevieron a hacer estas cosas para llegar hasta donde estaba Jesús. Jesús no los rechaza, pero lo primero que el Señor vio en ellos fue la fe. Y recordemos que este tema de la fe va a ser muy importante en el transcurso del ministerio de Jesús. Siempre le dice a sus discípulos: no hicieron esto por falta de fe, o simplemente si tuvieran fe como un grano de mostaza, o simplemente les dice que les hace falta mucha fe. Cuando vemos a Pedro caminar sobre el agua, le dice: tu fe no te ha alcanzado, no tienes muy poca fe, hombre de poca fe, le dice. Pero vemos aquí a Jesús viendo la fe de ellos. Pero lo interesante que Jesús lo vio al paralítico y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, pregunta: ¿el paralítico necesitaba en ese momento ser perdonado o ser restaurado físicamente? Y yo me imagino a los hombres que están arriba del techo decir: Señor, este hombre no necesita el perdón, este hombre necesita caminar, necesita volver a sus actividades, o necesita caminar, necesita ser restaurado físicamente. ¿Por qué tú le estás dando perdón? Y miramos aquí, como te decía hace rato, que Jesús va al corazón del problema. El problema es que muchas veces el pecado nos paraliza para llegar a Jesús. El pecado nos inmoviliza para trabajar para Jesús. El pecado es una parálisis que se ha manifestado desde el comienzo de la caída del hombre. Ha impedido que las personas lleguen a Jesús. Y vemos a este hombre acercando a este paralítico a Jesús. Y lo primero que el Señor les dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, más adelante haré un comentario bastante fuerte acerca de Jesús. No es un comentario negativo ni nada, ni la expresión es ofender a Jesús. No será esa mi expresión. Terminando algunos versículos, haré este comentario. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Enseguida el versículo 6 dice: y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos a los escribas, a los fariseos y a algunos grupos contrarios a Jesús seguirlo en cada uno de donde Jesús se presenta, algunas de sus acciones. Ahora, estas personas cavilaron, dice ahí, la palabra cavilar es de que razonaron, sacaron conclusiones lógicas y a lo mejor hasta cierto punto tenían razón, porque dice que ellos estaban ahí sentados, los cuales pensando, aquí esta versión dice pensando, en algunas otra versión dice cavilaron en su corazón, pero llegaron a la conclusión de la siguiente manera: bueno, este hombre se atrevió a perdonar y el pecado de este paralítico, ahora ¿qué va a hacer? Cuando les escuchan a Jesús decir: tus pecados te son perdonados, ellos decían: ¿por qué habla así este? ¿Quién es este para atreverse? El único que puede perdonar pecados es solo Dios. Y hermanos, así es. Dentro de su lógica estaban correctos estos escribas, estos fariseos, pero el detalle es que ellos no pudieron ver a Dios en Jesús. Él es la segunda persona de la Trinidad.
Él es la revelación, la palabra encarnada de Dios. Y nosotros creemos en que en Jesús mora y posa toda la deidad de Dios. Jesús es el Dios visible de un Dios invisible que no conocemos. Entonces, para Jesús, el perdonar pecados, limpiar primeramente a este hombre de su pecado, es bastante importante para acercarse a Dios y poder tener una sanidad. Recordemos también que hay muchos pensamientos, como en el momento de los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesús, es que asociaban este tipo de castigo con el pecado. Por ejemplo, si alguien nacía paralítico o sufría de parálisis como este hombre, simplemente llegaban a la conclusión de que este hombre había pecado. Miramos este mismo acto de pensamiento en otros milagros que Jesús hace. Cuando Jesús sana a alguien, decían, bueno, es que sus padres pecaron, es que él pecó, él se merece lo que está pasando. Y simplemente el Señor no dice eso. El Señor Jesús llega a la conclusión de que esta parálisis muchas veces sucedió en el tiempo de Jesús para mostrar el ministerio del Señor, sucedió para mostrar su poder, para mostrar su gloria, y lo que predicaba el Señor iba acompañado con acciones como este tipo de acciones de perdonar el pecado y también de darle a ellos la sanidad y la gente que fuera testigo de que Jesús podía hacer estas cosas, no porque Él quería ser un milagrero y que la gente lo siguiera por eso, sino que los milagros fueron la carta de presentación de Jesús. Y viendo Jesús en el versículo 5, la fe de ellos, dice al paralítico, hijos te son perdonados. Versículo 8 es interesante. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Ahora, Jesús supo esto porque es Dios, o simplemente llegó a la conclusión, su mirada de estas personas incrédulas, a lo mejor pensando mal en contra de Jesús, lo llevó a Jesús discernir rápidamente que lo que ellos estaban pensando era esto, o conoció verdaderamente el Señor la intención de su corazón, la intención de lo que ellos estaban pensando dentro de su corazón, y el Señor los confrontó y les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Es interesante cómo el Señor los confronta y ellos pensaron dentro de su corazón y de su pensamiento que no los había escuchado Dios, que no los había escuchado Jesús, y el Señor saca a la luz lo que ellos están pensando. Ahora la pregunta que va a hacer enseguida el Señor dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Hermanos, ¿qué será más fácil para Jesús? ¿Perdonar pecados o hacer milagros? Esta es una pregunta sumamente fácil, porque decir tus pecados te son perdonados, nadie hace constar que en realidad los pecados de este paralítico fueron perdonados. Pero decir a alguien, levántate y toma tu lecho y anda, eso sí es difícil. Eso sí es difícil. No vemos aquí a Jesús hacer un griterío como a veces lo miramos en la actualidad, que muchas personas están gritando y brincando y diciendo y ordenándole a Dios que sane a este paralítico. Simplemente el Señor, lo siguiente que va a hacer es algo increíble para nosotros. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, esto es algo increíble, algo que nosotros deberíamos de caer rendido ante la presencia del Señor. Y yo te decía que iba a hacer un comentario, no es con la intención de ofender a Jesucristo nuestro Señor, sino que simplemente para que reflexionemos. Simplemente el Señor Jesús, caben tres posibilidades aquí. O Jesús era un demente, un loco, que dijo cosas lógicas, o Jesús era el mejor o el peor de los blasfemos, o simplemente tienes que caer rendido y decir que Jesús es Dios. Esa es mi conclusión a la que yo llego. Si Él puede perdonar pecados y respalda ese perdonar de pecados con la acción de mostrar un milagro, entonces verdaderamente es Dios. Esa es la conclusión tan sencilla y tan simple a lo que podemos llegar. Algunos han dicho que fue un gran profeta, algunos han dicho que fue un gran maestro de moral, otros dicen que fue nada más un ser muy avanzado para el tiempo en los tiempos de Jesús.
Pero Jesús no solamente fue eso. Si llegamos a la conclusión de que Jesús solamente fue estos títulos que le ha puesto el hombre, entonces no debemos de creer que Jesucristo fue un gran hombre, o simplemente tres categorías: o un demente, un loco, un blasfemo, o simplemente Dios encarnado. Así que, ¿qué opinas acerca de esto? ¿A qué conclusiones llegas? ¿Quién en la tierra puede perdonar pecados? En primer lugar, este hombre nunca ha ofendido a Jesús. Así que yo puedo perdonar a alguien si alguien me ha ofendido. Pero este paralítico nunca ofendió a Jesús estando en la tierra, pero sí lo pecó, cuando todos nosotros debemos reconocer nuestro pecado delante de Jesús y confesarlos a Él, y Jesús puede perdonarlos. Jesús le dice que la potestad que le es dada en la tierra también es de perdonar pecados, y vemos enseguida respaldar ese acto con un milagro tan asombroso como decirle simplemente la palabra de Jesús. Tomó acción en ese momento, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 12: entonces él se levantó y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca tal hemos visto. Hermano, ¿cómo quedarían los cuatro que estaban ahí en el techo esperando la reacción de Jesús? ¿Cómo quedaría la gente que está a la expectativa qué es lo que Jesús va a hacer? ¿Cómo quedarían los escribas que están mirando a ver qué va a suceder y de repente ven a este hombre tomar su lecho, agarrarlo y salir tan tranquilo? ¿Cómo quedaría también el dueño de la casa después de que diría: bueno, realmente valió la pena que mi casa fuera destruida? Este hombre fue sano por Jesús. Pero hay alguien que no se sorprendió, porque él nunca se sorprende, nada lo agarra desapercibido. Nuestro Señor Jesús nunca se sorprendió de esto. Él está acostumbrado a hacer estas cosas porque Él es Dios, porque su palabra tiene poder y su palabra puede hacer estas cosas. Versículo 13: y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a Él y los enseñaba. Otra de las cosas resaltando el ministerio de Jesús es que nunca desaprovechó la oportunidad para enseñar. No se nos dice ahí que enseñaba, pero también ya leímos en el capítulo 1 que Él enseñaba acerca del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado, decía en el capítulo 1. Versículo 14: y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le decía: sígueme, y levantándose le siguió. Este Leví que menciona aquí es Mateo, el cobrador de impuestos. Ahí Alfeo, hijo de Alfeo, también nos hace recordar de que a veces a los hijos de, cuando nos dice esto, nos está recordando de que estas personas eran de renombre en aquel tiempo, cuando se decían Juan y Santiago, los hijos de Sutano, Andrés y Simón, hijos de Mengano. Ahora miramos a Leví, hijo de Alfeo. Es para identificar que el pueblo se lo reconozca y lo relacione rápidamente con el hijo de, sentado al banco de los públicos tributos, y le dice: sígueme, y levantándose le siguió. Ahora Mateo, todos sabemos, o si no sabían, era un cobrador de impuestos que estaba al servicio del poder romano. Entonces, para un judío, un cobrador de impuestos era considerado como un traidor, era considerado como lo más bajo, lo más peor, al igual que las rameras, al igual que los grandes pecadores. Así que para Mateo, está acostumbrado a que la gente lo malmire, está acostumbrado a que lo desprecie, está acostumbrado a que la gente lo rechace, pero llega alguien que no lo rechaza. Y también vemos que estos puestos de cobrador de impuestos eran unos puestos que simplemente los que eran cobradores de impuestos se enriquecían de un momento a otro, porque no tenían ellos un control para presentar los impuestos a Roma. Simplemente ellos tenían el apoyo del gobierno de Roma para que ellos pudieran cobrar y ellos poderse quedar con otra parte si así lo querían. Tenían ellos ese poder y por eso eran tan odiados por los judíos de su tiempo,
Pero cuando Jesús lo vio, él reaccionó rápidamente al amor que Jesús le mostró. Jesús le dice, al igual que le dijo a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, sígueme. Esa fue la palabra de Jesús, sígueme. Hermanos, había algo que tenemos que reconocer aquí. Cuando fueron llamados los primeros 4 pescadores por parte de Jesús, ellos sabían que si fracasaban en el ministerio de Jesús, podían regresar a la pesca. Pero aquí Leví o Mateo sabe que si sigue a Jesús y fracasa como discípulo, como apóstol de Jesús, él no puede tan fácil regresar otra vez a ser un cobrador de impuestos, que estaba descalificado. Mas, sin embargo, él dice ahí, sígueme, y levantándose le siguió. Él dejó todo ahí por seguir a Jesús. Vayamos al versículo 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y les había seguido. Ahora aquí el Señor enseguida va a ser acusado de sentarse con los pecadores. Una pregunta que tenemos, ¿que acaso no nos podemos sentar con aquellos que no conocen de Jesús, o con aquellos que rechazan a Jesús como Salvador? Vemos a Jesús aquí sentándose y comiendo en casa de Leví, donde hay muchos publicanos y hay muchos pecadores. Y muchos creen que esto era algo así como una despedida de Mateo, porque ya no formaría parte del grupo de los recaudadores de impuestos. Pero Jesús, este es el énfasis más importante, que Jesús estaba ahí. Y los escribas y los fariseos, versículo 16, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Bueno, en un video anterior te pregunté qué significa fariseo, y una de las definiciones también se llamaban así porque la palabra fariseo también quiere decir separatistas. Se separaban, hacían una distinción entre el pecador y si había alguien que se consideraba justo delante de Dios, eran ellos, eran los religiosos de ese tiempo. Así que ver a Jesús con los pecadores y los publicanos, pues era algo chocante para ellos, algo que no cabía, no concordaba. Vemos la respuesta de Jesús en el versículo 17, y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, esta respuesta es tan obvia que Jesús aquí se compara como un médico, como el médico que va por aquellas almas que necesitan ser sanadas. ¿Y cómo puede alguien ir a los sanos? Si un médico va a alguien que está sano, pues es ilógico. ¿A quién tiene que curar? Pues a nadie, todos están sanos ahí. Ellos se consideraban que eran los mejores, que eran los justos. Entonces, si hay alguien que necesita de un médico, son aquellos que están mal, aquellos que están enfermos. Y hay algo, hermanos, que tenemos que resaltar aquí, que Jesús no solamente es el médico físico por excelencia, porque lo es, y su ministerio está respaldado por muchos de estos milagros, pero hay algo más. Aquí el llamado también es a reconocer al médico espiritual por excelencia. Él es quien puede sanar nuestras enfermedades, quien sana todas nuestras dolencias. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida. Él es quien nos perdona todos los pecados que hacemos. Él es quien tiene misericordia. Dice la Biblia también que si venimos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Él es el médico de nuestro espíritu. Él nos trae paz, Él nos trae consuelo, nos trae gozo. Él nos restaura cuando estamos nosotros en tribulaciones. Así que Él es nuestro médico, hermanos. Y algo que hay que resaltar ahí también, dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que, hermanos, nadie, de acuerdo a la Biblia, no hay ningún justo ni aún uno. Solamente Cristo Jesús es el único justo. Y Él está llamando a personas injustas, a personas pecadoras como tú y como yo, para que vengamos aquí ante Él, ante su presencia, a ponernos así como Leví, a seguirle y dejarlo todo por causa de Él. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí se le suma otro grupo a cuestionar a Jesús. Estaban los fariseos, estaban los escribas, pero ahora también los discípulos de Juan tienen esta duda.
Dice el versículo 18 que tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos ayunaban, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Hermanos, ¿será malo ayunar? ¿O estará descartado ayunar para el cristiano? Te dejo esas preguntas. ¿Qué piensas tú? ¿O nos hemos ido de un extremo a otro? ¿O no ayunamos para nada? ¿O simplemente hay personas que ayunan demasiado y se han ido al otro extremo también, al extremo del legalismo? Pero hay algo que recalcar. Por lo menos se cree que en la tradición de los judíos, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Y no sé si recordamos el discurso de Jesús cuando dijo: cuando ayunes, enciérrate en tu cuarto, pídele al Señor que estés en secreto, tu Padre que está en los cielos te va a mirar, te va a recompensar. No lo hagamos, decía, como los fariseos que andan por la calle con la cara llena de cenizas y gritándole al mundo, diciéndole que está ayunando, porque es un ayuno que no agrada a Dios también, sino que lo hagamos todo en secreto. Nuestra relación con el Señor debe de ser como padre e hijo. No tiene las personas por qué saber si estás ayunando o no, pero vamos a ver la explicación de Jesús acerca de por qué en ese momento ellos no están ayunando. Y Jesús les dijo, el versículo 19, puede ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Ahora, la pregunta que hace Jesús aquí, dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? En la tradición judía, hermanos, también las bodas se alargaban tanto, llegaban al grado de una semana. Mientras una boda se celebraba, los rabinos enseñaban de que no importaba qué día tradicional se acercara, la boda era más importante que los días solemnes, que las tradiciones de los judíos. Así que había gozo en ese tiempo cuando esa boda en esa semana se celebraba. Y el Señor les está diciendo aquí lo mismo. Esto también rayaba para los fariseos de la época de Jesús, porque Él les está diciendo, bueno, mis discípulos están de boda, me tienen a mí, yo soy el novio. Mientras esté yo con ellos, el tiempo que esté aquí físicamente, ellos están de fiesta, no pueden ayunar. Y Dios va a contrastar aquí también que Él va a cambiar el lamento de los que seguían a los fariseos por el gozo que Dios trae también, que Jesús trae. Así que el versículo 20 dice, mas vendrán días cuando el esposo les sea quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ahora el Señor hablando ahí también que va a partir algún día, ya les ha dicho que más adelante en Marcos vamos a mirar cómo Jesús les anticipa su muerte, y vendrán días difíciles para ellos. Ya no va a ser de gozo, ahora va a ser de aquella necesidad de tener al novio, a Jesús entre ellos. Entonces vendrá el tiempo de que tendrán que ayunar. Versículo 21, nadie echa remiendo de paño recio en vestidos viejos. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ahora el Señor hace estos ejemplos. Pues nadie va a poner un paño nuevo en un vestido viejo para remendar, porque el paño nuevo va a terminar por destruir el vestido viejo. Ahora vayamos al versículo 22 y es el mismo patrón que usa Jesús. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El patrón es el siguiente, ¿verdad? Vinos nuevos en odres nuevos. ¿Por qué? Los vinos nuevos, cuando se echaban en el odre, en el contenedor, con la fermentación, el gas de la fermentación hacía que el odre se hinchara más, se inflara más. Así que si lo ponían en un odre viejo, se corría el riesgo de que el vino rompiera ese odre viejo, ese contenedor viejo, y no solamente se iba a perder el odre, sino que también el vino. Así que si era vino nuevo, hay que echarlo en vinos nuevos. Si era odres viejos, pues hay que conservarlos en odres viejos. Pero hay algo que aquí me llama la atención. Dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermano, yo llegué aquí a una conclusión. Nosotros somos odres nuevos de Dios, de Cristo Jesús.
Ahora, nosotros tenemos un patrón nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús que seguir. Así que mi nueva vida ya no tiene que encajar en el patrón viejo de vida anterior que yo llevaba. Si antes era un pecador, era alguien que practicaba el pecado, mi vida nueva ya no debe de encajar en aquella vida, porque no es de ahí. Ahora Dios me ha dado una perspectiva nueva. También vamos a mirar aquí cómo contrasta también con los fariseos y los escribas de la época de Jesús, porque ellos habían sido los odres especiales para que ellos pudieran darle al pueblo, enseñarle al pueblo, así como Juan el Bautista, preparar el camino del Mesías, mas no lo hicieron. Ahora el Señor está usando odres nuevos, que somos nosotros, también para compartir de este vino nuevo que el Señor ha puesto en nosotros, el cual es su palabra, su enseñanza. Vayamos al versículo 23. Y aconteció que pasando él por los sembrados el sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Hermano, hay algo que debemos de recalcar aquí también, que habían cosas que el Señor intencionalmente hacía para confrontar a los fariseos, y este es una de ellas. Ahora, aquí la acusación que se le va a hacer al Señor es por quebrantar el día de reposo, que es el sábado. Aquí nos menciona esta traducción, nos dice que es el día sábado, en algunas otras aparece como el día de reposo. Comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, porque hacen en sábado lo que no es lícito. Entonces ellos habían llegado a la conclusión que el día sábado se tenía que guardar por completo. Ese día sábado, según la tradición de los judíos, no se podía segar, no se podía sembrar, no se podía esparcir y tampoco se podía preparar para comer. Así que el día de reposo, según los fariseos, ha sido quebrantado por 4 razones ahí. No se podía sembrar, no se podía segar, no se podía rociar y tampoco se podía preparar para comer. Y es lo que el Señor Jesús está haciendo con sus discípulos aquí. Y te decía que el Señor usa como estas ocasiones para también enseñarle no solamente a los discípulos, sino enseñarle a los fariseos cuál es la aplicación correcta acerca del día de reposo. Y el Señor les dijo: ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Él y los que están con él estaban. Hermanos, hay algo que tenemos que resaltar aquí. La misericordia debe estar por encima de toda regla humana. Cuando ponemos las reglas humanas sobre la misericordia y la justicia, nos volvemos en legalistas como estas personas. Para ellos quebrantar este día era como ofender a Dios mismo, pero ellos no habían comprendido el propósito del verdadero día de reposo. Vayamos a mirar cuál es uno de los propósitos del día de reposo. Algunas personas piensan que hay que descansar ese día, no se debe de hacer nada ese día, porque debe de ser dedicado a Dios. Y hermanos, y así debe de ser. Pero vamos a ver qué dice Jesús enseguida en el versículo 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo pontífice, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? El Señor los regresa a 1 Samuel capítulo 21, y este es un hecho que pasó allá cuando David huía de Saúl y llega al templo, llega aquí con el sumo sacerdote Abiatar, y él pide de los panes, y los únicos panes que están disponibles, él pide de comer, son los que están puestos en la mesa ahí exclusivamente para los sacerdotes. Sin embargo, David los toma y no fue considerado algo ilícito o algún pecado. Simplemente vemos a Abiatar y al sumo sacerdote cubrir esa necesidad con misericordia por lo que la ley establecía. Entonces el Señor les está dando la misma enseñanza que a ellos. El día de reposo no está ahí para enseñorearse del hombre. Ese es uno de los propósitos, como más adelante lo va a decir el Señor. Pero, ¿qué piensan ustedes acerca de esto? ¿Hay contradicción acerca de Jesús? Porque muchas personas dicen que no se debe de adorar el día domingo y que sí lo tenemos que hacer el día sábado. Y hemos a veces caído en este tipo de
de enseñanzas. Y vamos a mirar aquí con la Biblia que el Señor le va a decir algo tan importante a los fariseos. Versículo 27, también les digo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Hermanos, es interesante cómo el Señor responde a estas preguntas. El acusamiento o la acusación que se le hace a Jesús aquí no es por robar, no es por acusarlo de hurto. Aquí el acoso, la acusación que le hacen a Jesús es por quebrantar el día de reposo. Eso es el gran grave, la gran demanda que se le hace a Jesús. Pero el Señor les dice que el sábado por causa del hombre es hecho. No había ningún día. Recordemos que los 7 días de la semana son de Dios, sigue siendo de Dios, como el Señor Jesús aquí lo va a decir, pero el Señor se proveyó de un día para tomar el descanso. Él mismo dio el patrón. Al inicio trabajó 6 días y el 7º día lo tomó para que él mismo descansara. Ese fue el patrón que Dios en la eternidad puso para que también el hombre se beneficiara de un descanso físico, pero a la vez también que ese mismo día de descanso fuera un día espiritual consagrado al Señor. Jamás el Señor les prohibió ahí hacer algo. Una de las cosas que hacían los fariseos era no solamente guardar el día sábado, sino que además de ese decreto, de esa ley de Dios, ellos comenzaron a decir, por ejemplo, que si a algún hombre el día sábado tenía que hacerse un nudo, no lo podía hacer porque eso implicaba también cansancio y sacrificio. Así que ese día las personas, los hombres, no podían hacerle un nudo a la cubeta o al balde para tomar agua. Otra de las cosas que hacían los fariseos también de la época de Jesús era de que después de 1900 pasos, el paso 2000 era considerado un trabajo. Alguien también podía comer, y si escupía la semilla de alguna fruta era considerado como cegar. Habían hecho del día de reposo cosas absurdas, y el Señor está confrontando este acto, y el Señor termina por decirles en el 27, el sábado se hizo por causa de ustedes, para que ustedes descansen, para que ustedes tengan ese día para dedicárselo a Dios, para ofrecerle al Señor adoración. Pero el versículo 27 dice, no el hombre por causa del sábado. Cuando vemos en la creación, hermanos, el sábado no estuvo ahí para que el hombre llegara a injertarse ahí. No, es más bien el hombre estuvo primero para que el día sábado pudiera ser de beneficio a la vida del hombre. Pero el versículo 28 es contundente. El Señor aquí dice, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que el Señor mismo ha dicho, yo hice esos días, yo puedo decretar qué hacer y qué no hacer, no como ustedes lo han hecho. Otra de las frases que me impacta en el capítulo de hoy, es de que el Hijo del Hombre no es un título porque el Padre de Dios terrenal haya sido perfecto o el ideal. No, el Hijo del Hombre es relacionado allá con lo ya dicho por Daniel en el capítulo 7, que el Hijo del Hombre Dios mismo, el anciano de días, le iba a entregar el poder, el reino, la autoridad, la potestad, y él se identifica como ese Hijo de Hombre. Así que hasta aquí ha quedado el capítulo 2 de Marcos. Espero, hermanos, de que saquemos las mejores conclusiones, de que pongas en tus comentarios qué es lo que a veces nos causa controversia ahí leyendo la Biblia, y cómo el Señor nos puede dar discernimiento y entendimiento para poder entender, aplicar, sacar las mejores observaciones, y que sobre todo seamos guiados por medio del Espíritu Santo de Dios para seguir a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga donde quiera que nos estés escuchando.